Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de Barbaricum en el Museo de San Isidro, conferencias telemáticas dedicadas a la mujer en la antigüedad, en este caso la interacción entre mujer y religión. Y bueno, yo tengo el gusto de presentarles la ponencia de esta tarde, que está a cargo del doctor Marco Albiz Fernández. Marco Albiz es doctor en Historia Antigua por la UNED, también allí hizo el máster de Historia y el grado en Historia, y ha investigado sobre la Antigüedad tardía con preferencia, es decir, sobre la época precisamente que más interesa a nuestros socios y a nuestros seguidores, ¿no?, en Barbaricum. En concreto, su tesis doctoral versó sobre el concepto de Cellosa Ner, de hombre divino, en la intersección entre, bueno, pues, filosofía neoplatónica y religión del paganismo tardío, y en su relación con el mundo del incipiente cristianismo. Y desde entonces, pues, se ha especializado pues en esta escuela de pensamiento, los neoplatónicos, estudiados desde el punto de vista no tanto de sus doctrinas filosóficas, sino más bien de su incidencia en la historia de las religiones, estudiando un poco pues lo que hacían en las escuelas neoplatónicas, digamos, en cuanto a historia de la educación, a historia Se le debe haber caído internet. Sí, termino yo de presentarte, Marco, sin ningún problema. Bueno, como os decía el profesor David Hernández, Marco Albiz ha dedicado todos sus esfuerzos como investigador al estudio de la paideia en la antigüedad tardía, es decir, de la educación en la antigüedad tardía. Tiene su tesis doctoral, la hizo sobre estas cuestiones, y también tiene varios artículos con bastante calidad en algunas revistas muy prestigiosas, sobre cómo se realizaba este tipo de educación de la paideia, sobre las escuelas de filosofía en el mundo tardoantiguo, sobre todo fundamentado en el ámbito oriental, Egipto y, bueno, las grandes escuelas orientales. Y la participación, esto sí quiero recalcarlo, la participación de mujeres dentro de estas escuelas, que es un punto que creo que es importante y que él lo va a desarrollar precisamente con la figura de Sosípatra, que era una de estas filósofas que se movían dentro de los círculos intelectuales, filosóficos de las grandes escuelas de Oriente. Y sin más, pues Marco, cuando quieras, puedes comenzar. Pues muchas gracias, Rosa y David, que le hemos perdido. Reiterar mis agradecimientos a la Asociación Barbaricum y a su presidenta, profesora Rosa Sanz, así como al Museo de San Isidro por invitarme a este quinto seminario de Historia de las Mujeres, así como también agradecer a las organizadoras, Ana de Francisco y María Fernández, por poner en funcionamiento con éxito unas jornadas de este tamaño y en tan complicadas circunstancias, ¿no?, como somos testigos. Pues bueno, yo voy a hablar de Sosípatra, una filósofa de la que quizá no hayan oído hablar, y es natural, puesto que solamente la conocemos a través de Eunapio de Sardes, un poco conocido quizás autor del siglo IV, y que además envuelve su historia de tintes legendarios y también en el ámbito mistérico, filosófico, hasta tal punto que ha llegado a algunos investigadores a dudar de la existencia de la figura histórica. Por lo tanto, bueno, pues vamos a intentar incidir en esta figura. He dividido la ponencia en 3 puntos. Una es una introducción sobre su figura y la investigación, muy general. Una presentación de la única fuente por la que conocemos a Sosípatra y que vamos a analizar a lo largo de la ponencia, como es Eunapio de Sardes y sus vidas de filósofos y sofistas. Y finalmente vamos a repasar su vida en 3 puntos fundamentales que toca Eunapio, como son la infancia, que es el espacio a la que más puntos dedica el autor, así como al matrimonio y finalmente a la madurez como maestra de filosofía. Sin más, comienzo
aportando unos datos sobre su vida, escasos datos que son los que podemos sacar como verdaderos, como ciertos de este bios, de esta vida que escribe Unapio sobre Sosípatras. Nace en torno al 300, ¿no? A caballo entre los 2 siglos, en el Valle del Caistro, en Éfeso, que podemos situar aquí, concretamente en Jonia. Vemos aquí el Valle del Caistro y Éfeso, y ya de paso pues situamos las otras actividades que van a tener protagonismo a lo largo de esta tarde, como es Sardes, en la que escribe Unapio, y como es Pérgamo, a donde se trasladó Sosípatra finalmente para ejercer como maestra. Pues nace en torno al 300, como digo, contrae matrimonio con el filósofo Eustatio hacia 325, los años 320, con el cual tuvo 3 hijos, de los cuales tan solo uno de ellos tenemos conocimiento, Antonino, que también dedica una biografía breve a Unapio, cuya vida transcurre entre estas fechas, una de las cuales he subrayado porque gracias a la misma podemos situar la vida de Sosípatra más o menos cronológicamente, ¿no? Porque estamos haciendo un poco conjeturas. Sabemos que por Unapio Antonino murió poco antes de la destrucción del Serapeo de Alejandría, por lo tanto tenemos la fecha aproximada de su muerte, y además añade que murió ya de viejo, digamos, en momento ya de senectud. Por lo tanto, podríamos asimilar un nacimiento en torno a los años 20 y a partir de ahí inferir las otras, el resto de la cronología. Sabemos que vivió y dio clases en Pérgamo, aproximadamente podríamos conjeturar entre estas fechas, y murió posteriormente al año 362. De nuevo es una fecha que conocemos gracias a una carta del emperador Juliano a Eustatio, en la que sabemos que visitó su corte en este año. Y si creemos las palabras que pone en boca de Sosípatra Unapio, ella, digamos que profetizó que moriría después de su esposo, y Unapio le da la razón a Sosípatra en este hecho. Por lo tanto, suponemos que murió después de su esposo Eustatio. Algunos datos a los que vamos a añadir algunas líneas de investigación con respecto a la figura de Sosípatra que subrayan la complejidad, puesto que, fíjense, las diferentes teorías, se habla de que pudo ser un personaje inventado, sobre todo por los tintes novelescos que adquiere el testimonio de Unapio, así como también legendarios, ¿no? Como he mencionado al principio, en ese contexto religioso-filosófico, con aires de protrepticismo, es decir, de atraer a lectores, ¿no? a la fe pagana, por así decir. Tenemos corrientes que hablan de que sí, que confirman que sería un personaje histórico, que ejerció verdaderamente como maestra de filosofía neoplatónica en Pérgamo. En este punto hay distintas teorías. Algunos hablan de que tuvo una cátedra, es decir, un puesto financiado públicamente por la ciudad de Pérgamo, o bien que se trataba de una escuela simplemente privada. También se ha estudiado a la figura de Sosípatra como mujer divina, es decir, como modelo de santidad pagana femenina, en contraposición con el de santidad cristiana femenina, que además estaba surgiendo, estaba creándose de manera contemporánea a la vida de Sosípatra, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos con Macrina y ese paradigma de santidad cristiana femenina que representa esta Macrina en el ámbito de los padres capadocios, con virtudes como el silencio, el ascetismo, la castidad y la reclusión, algunas de las cuales además se relacionan con las llevadas a cabo por este modelo de santidad pagana femenina que vemos de alguna manera en Sosípatra también. Y finalmente, otra teoría habla de que Unapio podría haber realizado un modelo en Sosípatra contrapuesto al de Hipatia de Alejandría, es decir, un neoplatonismo esotérico, teúrgico, por parte de Sosípatra frente a un teórico científico, ¿no? Por llamarlo así, del de Hipatia, puesto que fueron contemporáneas más o menos, algo posterior Hipatia, pero bueno, distintas teorías que hablan de esta complejidad de estudio de una figura que se mueve en este contexto de leyenda y de historia.
pero yo quería llamar la atención, perdón, quería llamar la atención con respecto a este historiador, a este clasicista, Eric Robertson Dodds, que quizá le conozcan por libros como Los griegos y lo irracional, así como Paganos y cristianos en una época de angustia, pero que yo quería centrarme en uno de los últimos libros que sacó. Bueno, eso en realidad es una antología de textos de su carrera, pero en el capítulo que dedica a los fenómenos sobrenaturales en la antigüedad clásica, menciona o trata la telepatía o la clarividencia, ¿no? En definitiva, el elemento prodigioso en Sosípatra que más observamos a través de la vida de Ignacio, y define a Sosípatra como un neoplatonist Bluestocking. Entonces me llamó la atención y me sirvió un poco para abrir el debate sobre la mujer y la erudición en la antigüedad tardía, puesto que es donde nos encontramos, pero podría abrirse a toda la antigüedad. Centrémonos, como digo, en ese adjetivo, en ese Bluestocking, que me llamó a mí la atención, y vayamos a su definición más llevada al nacimiento de este adjetivo, como digo. Se trata de una mujer inteligente y educada que empleaba la mayor parte del tiempo en estudiar y, por lo tanto, no era aprobado por algunos hombres. Esta palabra pasó también al francés y al alemán con un significado similar y, bueno, como habrán inferido ustedes, la traducción literal sería medias azules, pero claro, no quiere decir eso, sino lo vamos a ver a continuación. Podría definirse como docta, literata o incluso en el lado peyorativo que ya observamos en la definición del Cambridge Dictionary, intelectual o marisalidilla, ¿no? Ese tinte peyorativo que tiene este adjetivo. Pues bien, veamos de dónde proviene para comprender este marco del debate que me gustaría comentar. Tenemos aquí este cuadro, Las musas en el templo de Apolo, de Richard Samuel, que es una celebración de las mujeres artistas e intelectuales del siglo XVIII, presentado en la Royal Academy en 1779. Representa a 9 mujeres contemporáneas como las musas, a modo de un moderno panteón de las artes y las letras, porque al fin y al cabo se trataba de profesionales que se dedicaban se ganaban la vida, ¿no? en estos ámbitos de las artes. Bueno, aquí están todas ellas representadas de manera idealizada, no se trata de sus representaciones exactas, realistas. He subrayado a Elizabeth Montagu, que sería esta de aquí, porque es la anfitriona de la que pasó a denominarse la Bluestocking Society. ¿Qué era la Bluestocking Society? Pues bien, a mediados de este siglo XVIII, un grupo de mujeres encabezadas por esta mujer, Elizabeth Montagu, sustituyeron las tardes de juego de cartas y charla insulsa por lo que se llamó unas conversation parties, ¿no? Una suerte de salones literarios a los que invitaban a hombres y mujeres de letras ilustres en el periodo para debatir temas literarios e intelectuales. Entre ellos estaba el botánico Benjamin Stillenfliet. Y según cuenta la tradición, ¿no?, acerca de cómo surgió esta sociedad de las medias azules, esta Bluestocking Society, Elizabeth Montagu invitó a este Benjamin Stillenfliet, que en principio se negó a acudir porque al fin y al cabo no pertenecía a la élite, a la más elevada élite británica, y no tenía dinero suficiente para ir vestido de la manera que debía, ¿no? Sino que solo llevaba estas baratas medias de lana o bluestockings, como era su denominación, en lugar de las caras medias de seda negra que llevaba la élite británica. Sin embargo, esto fue ignorado por Elizabeth Montagu, que invitó igualmente como anfitriona para escuchar a este botánico ilustre del momento. Pues bien, esto fue observado por el elemento más conservador de la élite británica como inapropiado y las tildó de manera peyorativa como la Bluestocking Society. De hecho, tenemos sátiras de este tipo, ¿no? El final de una reunión se contemplaba en ocasiones de esta manera, ¿no? En esta sátira de 1815 sobre estas Bluestocking Society, ¿no? Pero el caso es que ellas adoptaron
este epíteto y lo dieron la vuelta, ¿no? Y como símbolo de su apertura a todas las clases sociales, por así decirlo. Pues bien, lo que yo quería reflejar es en este debate sobre el género y la erudición de la mujer en la antigüedad es hasta qué punto podemos ver a Sosípatra como una blue stocking, ¿no? Como una revolucionaria, por así decir, como estas del siglo XVIII, que al fin y al cabo quizá es lo que a lo que se estaba refiriendo Dodds cuando hablaba de Sosípatra en estos términos. Pues bien, para hacer una breve comparativa, he puesto la presentación que hace un Apio, el comienzo de la vida de Sosípatra en su obra. Dice que después de esto, es decir, después de la vida de Eustatio, que es la que abre, la que, digamos, antecede a la de Sosípatra, dice, después de esto, el insigne Eustatio se casó con Sosípatra, que tenía una preeminente sabiduría y le hacía inferior e insignificante incluso a su esposo. Tan lejos extendió la fama de esta mujer que es apropiado que hable de ella con mayor longitud, incluso en este catálogo de hombres. Subrayo este catálogo de hombres porque se ha interpretado esta última alusión como incluso como que estuviera pidiendo perdón a sus lectores por dedicar bastantes líneas, como vamos a ver o vamos a inferir de la ponencia de esta tarde, dedicando tantas líneas a una mujer. Quizá es exagerado la idea de que está pidiendo perdón, ¿no? Pero sí que quizá intuyamos cierta condescendencia. Bueno, en cualquier caso, para el lector sería extraño este hecho que realizó Eunapio con respecto a Sosípatra. Simplemente subrayar esta idea. Y antes de comenzar con la vida de Sosípatra, voy a presentar la única fuente por la que conocemos su vida, que es Eunapio de Sardes. Autor griego que nace y muere en Sardes, capital de la provincia de Lidia, que estudió en retórica en Atenas 5 años, bajo la supervisión de Proeresio, y posteriormente, enseguida, le buscaron un puesto de sofista en su Sardes natal, de donde no tenemos noticia de que se moviera, quizá no más allá de la región menor asiática o de su provincia. El caso es que escribe las vidas en torno al año 400, de 396-400, y debemos preguntarnos qué son las vidas. Pues bien, podríamos definirlo como un árbol genealógico del neoplatonismo, ¿no? De la escuela neoplatónica de la antigüedad tardía, puesto que comienza con Plotino y va siguiendo las cabezas de esta sucesión, por así llamarla, con Porfirio, Jámblico de Desio y hasta su maestro Crisantio. Crisantio de Sardes fue maestro de Eunapio y es el último de los biografiados. En este cuerpo es donde encontramos a Sosípatra, que va a formar parte del círculo, de la comunidad de discípulos de Edesio, como vamos a ver enseguida. Por otro lado, también habló sobre sofistas, puesto que al fin y al cabo Eunapio estaba reflejando un poco su carrera, su vida, a través de su obra, y también va a hablar de los sofistas, puesto que sabemos que pasó 5 años, como acabo de mencionar, estudiando en Atenas, estudios superiores de retórica, y por lo tanto hace 4 o 5 reseñas de sofistas, especialmente dedica espacio a su maestro Proeresio, y también dedica espacio a los iatrosofistas, ¿no? a físicos, a médicos, puesto que también tenía cierta atracción por esta rama que se incluía en el ámbito de la paideia y que además tuvo varios amigos muy cercanos, como Esuribasio, quien fuera médico también, médico personal y amigo de Juliano. Bien, pues estos son las 3 ramas que trata Eunapio en esta genealogía de la paideia del siglo IV. Un aspecto interesante a través de la obra de Eunapio es el cambio del eje de la paideia, ¿no? de esa cultura helena que en el siglo IV pasa al Mediterráneo oriental, pues desde Plotino y Porfirio, que enseñan en Roma. Bien, pues Jámblico ya enseña en Apamea y aquí permanecerá esta sucesión de la filosofía neoplatónica, ya ampliada también además en Alejandría, en Atenas,
en toda la costa menor asiática, ese cambio de eje, como digo, de la paideia de un lado al otro del Mediterráneo, que se observa a través de la obra de Unapio. Como he dicho, ya en Pérgamo, Edesio abriría su escuela y es en la que encontramos a Sosípatra primero como discípula y después ya como maestra. Y además sabemos que, según cuenta Unapio, algunos de los discípulos de Edesio, después de terminar las clases en su casa, iban a la de Sosípatra. Por lo tanto, podemos afirmar que algunos de los estudiantes de Edesio se encontraban también en la casa, en las clases de Sosípatra, como también veremos a continuación cuando desarrollemos ahora su vida. Bien, también es interesante preguntarnos cómo trata Unapio a otras mujeres en su obra. Bueno, pues lo primero que llama la atención es que apenas menciona mujeres en primer lugar y las menciona muy de pasada y muchas veces sin decirnos su nombre en absoluto. La primera, por orden cronológico, que menciona es Marcela, esposa de Porfirio de Tiro, de la cual se refleja la idea del esposo como maestro de su mujer e hijos, ¿no? Un poco esa función que es la que cumple Porfirio, porque se casó ya de anciano y que simplemente estaba haciendo, digamos, un favor a un compañero, a un amigo que había fallecido, que es quien estaba casado con Marcela, y que, por lo tanto, también nos habla de la importancia jurídica de la figura del varón, en este caso, Porfirio de Tiro se asocia a Marcela, que estaba en ese círculo interno, digamos, de su escuela en Roma, y de esta manera se unió a ella, bueno, pues, como digo, ¿no?, en este marco filosófico. También dedica unas líneas a la esposa de Máximo de Éfeso. En este caso no nos dice su nombre, y aparece en dos pasajes que quería comentar muy brevemente. El primero de ellos es cuando Máximo se va a la corte de Juliano, porque ha sido así llamado, y se incorporará a la misma. Se está despidiendo de las autoridades, de sus amigos delante de Éfeso, y por su parte, dice las mujeres que habían entrado por la puerta de atrás para ver a su esposa, se maravillaron de su felicidad y le rogaron que no las olvidara. Yo quería subrayar que, pues, de nuevo, reflejo de la sociedad tardoantigua con respecto a las mujeres. Máximo está en la puerta principal de la casa recibiendo a los próceres de Efesios, ¿no? Y por la puerta de atrás está su mujer con las mujeres de estos próceres despidiéndose con sus amigas. Bueno, ese reflejo, como digo, de la sociedad. Y por otro lado, el fallecimiento, ¿no? Un suceso que ocurre en un contexto en el que Unapio está atacando a Máximo, ¿no? Porque es algo habitual a lo largo de la obra, los ataques al comportamiento de Máximo, que al final le llevaron a su propia muerte. Bien, pues una vez falleció el emperador Juliano, Máximo fue perseguido y fue torturado, y es en este contexto en el que habla de esa maravillosa mujer siempre a su lado, ¿no? Que incluso le dice: Máximo, esposa, compra veneno y dámelo. Y en estos momentos en los que está siendo torturado, ella en efecto lo compró y se presentó con el lama, ¿no? Entonces él le pidió que se lo diera a beber, pero ella insistió en hacerlo primero. El caso es que vivió ella primero, pero falleció, pero Máximo no bebió. Bien, aquí, como digo, es el contexto, y la clave es la crítica a Unapio, más que el protagonismo de la mujer, ya que ni siquiera, como repito, sabemos su nombre, ¿no? Bien, otra mujer que se menciona de nuevo de pasada es la esposa de Olibasio, anónima. Simplemente dice que se casó eligió una de entre las ilustres por su riqueza y su linaje. Simplemente, pues, la dote y el linaje, la dote y la familia es lo que representa de esta mujer. Y finalmente la esposa de Crisantio de Sardes, del maestro de Unapio, que es Melite, la prima de Unapio. Es decir, sabemos su nombre sobre todo porque es familiar de Unapio, muy cercana, y a la que vería a lo largo de toda su vida, ya que Crisantio fue
a raíz de este matrimonio fue su maestro desde las primeras letras. Sobre ella hace una mención que sí que tiene tintes filosóficos, adaptado al elemento de género, puesto que a la muerte del hijo de ambos, con 20 años, dice igualmente Melite, observando la actitud de su esposo frente a esta muerte, sobrepasó la natural disposición femenina, haciendo cesar los lamentos en aras de la dignidad de su sufrimiento. Es decir, hace una alabanza, pero destaca esta idea de que sobrepasó su natural disposición, ¿no? Al fin y al cabo, asocian a las mujeres a ese elemento que les daba la naturaleza de carácter más débil que la función masculina. Y si comparamos esto muy rápidamente con otros roles femeninos del ámbito pagano tardoantiguo, vamos a observar que tenemos el elemento tradicional, que suele asociarse al género femenino en la antigüedad y también continuaba siéndolo así en la antigüedad tardía, como asociadas a su presencia únicamente en el hogar, a la veneración pues, por su esposo, así como por los dioses, ¿no? La entrega, la pietas y el elemento, o digamos, como sacerdotisa, es decir, la mujer como sacerdotisa sería el único elemento de tipo que podríamos decir de erudito, ¿no? Asociado a la tradición con respecto a la mujer en la antigüedad tardía. Luego, por otro lado, tenemos elementos filosóficos que conocemos también a través de distintas obras del periodo. Es decir, se asocia a una serie de mujeres a lecturas de filosofía. Atendían clases en el marco familiar, esto es importante. Todas estas mujeres que que aparecen a lo largo de las biografías y en las fuentes, en definitiva, aquellas que se asocian a la filosofía lo hacen únicamente porque lo hacen en el marco familiar, sus esposos, sus maridos o compañeros cercanos son maestros de filosofía y es en este marco en el que debemos comprenderlas. Por otro lado, tenemos la idea de la filosofía como medio para mejorar las virtudes naturales de la mujer, ¿no? Esta idea en la que ya he insistido con la mujer de Melite. Hay una serie de virtudes asociadas únicamente a la mujer. Y finalmente, en este elemento filosófico destaca también que el modo de vida filosófico, con el objetivo de alcanzar la divinidad, también se relaciona con las mujeres. Esto lo encontramos en la carta Marcela de Porfirio, la carta que dedica Porfirio a su mujer, habla precisamente de que también tiene ella el objetivo de alcanzar la divinidad. Las mujeres también pueden hacerlo. Y es precisamente en este contexto en el que debemos comprender esta frase de Porfirio respecto al círculo de mujeres que rodeaba también a Plotino, a su maestro. Y es que le rodeaban una serie de mujeres sumamente comprometidas con la filosofía, es decir, con el modo de vida, estamos hablando aquí, más allá de hablar de maestras o cualquier cosa de estas. Y finalmente, son elementos excepcionales y no dejan de serlo, figuras como la de Hipatia, figuras como la de Sosípatra, puesto que un poco lo comentamos en el debate la semana pasada. Estamos hablando de la élite de la antigüedad tardía, un escaso porcentaje, quizá el 10%. De esta élite, tan solo unos pocos se dedicaban, muy pocos, a la filosofía. Y de estos tenemos que esperar que tuvieran hijas y además interesadas, dotadas quizá de un talento natural para estudiar filosofía y encima finalmente dar clases, ¿no? Estamos hablando de elementos excepcionales. Pues bien, ya nos adentramos en la vida de Sosípatra. Ya hemos visto la presentación que hace, ¿no? Antes Eunapio, casi condescendiente, con respecto a las líneas que va a dedicar a Sosípatra. Y comienza con la infancia, a la que dedica mayor atención y que ha tenido también mucha atención por parte de la investigación, ¿no? Intentando interpretar qué nos quería decir Eunapio con esta historia que vamos a ver a continuación. Pues bien, la historia comienza con Sosípatra con 5 años, que está en la hacienda aquí en el Valle de Caístro, que hemos mencionado anteriormente,
y llegan dos ancianos, uno bastante más mayor que el otro, nos dan este detalle. Llegan, como digo, a la hacienda y sin mediar demasiadas palabras realizan un prodigio, el prodigio de las viñas. Es decir, hay una cosecha fabulosa y es así como se muestra ante la familia. ¿Cómo interpretamos en principio, bueno, pues esto que he subrayado, esos dos ancianos, uno más mayor que el otro? Tenemos una interpretación más prosaica, por así decir, en el que veríamos esa diferencia de edad como un maestro y discípulo que llegan juntos aquí a la hacienda, o bien una interpretación de tipo religioso, mitológica, en el que ya nos indica el camino por el que vamos a ir, que señala que bien podrían ser Zeus y Hermes en forma humana. Pues bien, después de este prodigio de las viñas, el padre, claro, les invita, reacciona, bueno, pues como debe reaccionar un individuo, un hombre de cultura helena, y les invita como comensales, es decir, ofrece esa hospitalidad griega a estos ancianos extraños, extranjeros. Estamos ante la apertura, ¿no?, ante la presencia de ese motivo milagroso, sin duda, de la visita divina en forma de un extranjero, y que también observamos en la tradición cristiana. He querido aquí hacer la mención, ¿no? En Hebreos 13:12 se dice lo siguiente: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, también estamos viendo en la tradición cristiana esta idea de raigambre pagana de la llegada de divinidades en forma humana. Pero seguimos, porque hay más de este tipo. Bien, después del prodigio de las viñas y estando a la mesa, los extraños no le piden, ¿no?, y se lo dicen de viva voz, no le piden dinero ni en cosas perecederas ni corruptibles, sino que le piden ser los educadores de Sosípatra, que les ha llamado especialmente la atención, ¿no?, por su belleza, bueno, su belleza en el sentido profundo y filosófico de la palabra. Se quieren convertir en sus educadores para convertirla no simplemente en una mujer ni en un simple hombre, sino en algo más elevado. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, tenemos ese misticismo del objeto último de la filosofía y de la doctrina teúrgica, que no va por el ámbito materialista, no quieren dinero ni cosas perecederas, como además después volverá a repetir Sosípatra, posteriormente lo veremos. Pero a mí me parece muy interesante esta pregunta que hago en torno a esta frase que le dicen los teurgos al padre. Le dicen que no va a ser, si ellos la educan, no va a ser una simple mujer, va a trascender el hecho de género, ¿no? Entonces yo me pregunto si la divinidad de la que hablan trasciende el género. Es importante para contribuir a este debate que estoy intentando proponer, ¿no?, ya desde la idea de las Blue Stockings, ¿no? Quizá el debate en torno al género y la divinidad o de la mujer divina estamos traspasándolo, ¿no?, con este tipo de figuras como Sosípatra. Bueno, ya Eunapio va definiéndoles, dice, ya fueran héroes, démones o incluso dioses. Más tarde revelan al padre que son iniciados de la sabiduría caldea, ya nos dice que son bueno, pues estos teurgos, ¿no?, sabios itinerantes teurgos. El caso es que se hacen cargo de la niña y nos dice Eunapio que no se sabe en qué misterios la iniciaron, en qué misiones la consagraron, pero podemos interpretar por la comparativa del verbo que emplea, que está describiéndonos una experiencia de conversión espiritual de la joven Sosípatra. Podemos compararlo con otra aparición de esta misma forma verbal en la vida de Pitágoras de Jámblico, que dice que ya el joven Pitágoras era proverbialmente celebrado por todos y por doquier se le conocía como el sabio de larga cabellera y se le consideraba divino entre festejos. Y finalmente relata Eunapio que de qué manera la consagraron quedó oculto incluso a los que se afanaron en conocer. Nos está hablando de la inefabilidad de los misterios,
el carácter cerrado que tenían los misterios para el profano, que no podían conocerlos salvo que se iniciaran ellos mismos, ¿no? De manera personal. Una vez que ya la han iniciado, y antes de despedirse, que simplemente cuida de ello, hija, pues nos vamos al océano. Aquí nuevamente nos señala Eunapio la idea de esa divinidad o el carácter divino de los ancianos, pues cita el océano, que para Homero es donde sitúa los Campos Elíseos. Bien, pero lo interesante es qué le entregan antes de irse. Bueno, pues vestimenta, útiles y libros. ¿Qué pueden ser los útiles que le entregan los ancianos? Bien, pues parece ser o se interpreta que podrían haber sido objetos necesarios para los rituales teúrgicos. Lo encontramos en otras fuentes, como en Jámblico y en Marino. Encontramos esta idea de instrumentos mánticos. En Marino incluso se dice que utiliza una yunga para provocar lluvias. Y respecto a los libros, ¿qué puede ser? Bueno, pues se ha interpretado que podrían ser los oráculos caldeos. Los oráculos caldeos era el libro sagrado, por llamarlo así, ¿no? Que tenían los neoplatónicos a partir de Jámblico, ¿no? Que consideraban una suerte de palabra revelada. Es por eso de ahí viene su denominación, ¿no? Las sagradas palabras. Es así como lo llamaban, más que oráculos caldeos. Digamos que son el origen de la teurgia, ¿no? De esta doctrina en la que está siendo iniciada Sosípatra, que era, bueno, pues una suerte de magia blanca aplicada a un propósito religioso, cuyas prácticas mistéricas se basaban en dicho libro. Es decir, se trataba de un camino divergente de carácter ritual hacia lo divino, más allá de la mera contemplación filosófica. Es decir, pasamos de esa propuesta desde la resistematización del neoplatonismo por parte de Plotino y la continuación del mismo por Porfirio, ¿no? Esa base de contemplación filosófica y argumentación teológica, a un elemento ritual presente en este grupo social, ¿no? Es religioso, como digo, eminentemente ritual, ¿no? Esa teurgia. Y, de nuevo, le ordenaron que fuera sellada, ¿no? Esta vestimenta de útiles y libros no debe ser conocido por el profano, ¿no? De nuevo, inefabilidad de la iniciación. Es lo que observamos en esta descripción de Eunapio. Bien, consecuencias inmediatas de esta iniciación. Ha regresado el padre y enseguida hay un prodigio, ¿no? El prodigio de la clarividencia. Es decir, Sosípatra relata el viaje del padre de regreso, ¿no? 5 años después regresa como le había prometido a los ancianos y se encuentra con su hija y ella relata cada una de las preocupaciones y de los acontecimientos que le habían sucedido durante el viaje. He puesto aquí un carro que bien podría haber sido el que empleara el padre Sosípatra, ¿no? Con vinícola y su correspondiente fresco para que, nos lo imaginemos un poco así pintado. Prodigio de clarividencia ante el padre. El padre no sale de su asombro y sintió una profunda admiración, quedó absorto y se convenció, dice Eunapio, de que su hija era una diosa, ya directamente. Si comparamos en la misma obra de Eunapio, mismamente está la expresión que emplea para la idea de que queda absorto de asombro, la encontramos también frente a otros prodigios que realizan, por ejemplo, Jámblico en los baños de Gadara. Sus discípulos también se quedan de la misma manera absortos ante un prodigio y también lo hacen aquellos que asistieron al famoso episodio de Máximo en el templo de Hécate, en el que, como seguramente que os suene, Hécate hizo sonreír a la estatua de Hécate y prendió también unas antorchas que tenía en la mano. Bien, pues quedaron todos absortos ante estos prodigios, ¿no? Y finalmente el padre cita a Homero, y esta es un poco la clave también que quería subrayar, y cita a Homero y dice que
finalmente es cierto esa revelación de Homero tan extraordinaria que dice que los dioses que adquieren toda clase de formas recorren las ciudades semejantes a errantes huéspedes procedentes de otras tierras. Es decir, hemos visto la tradición cristiana y estamos viendo también en esta historia de Sosípatra, al fin y al cabo, esta idea, ¿no? Los dioses se encontraban entre los seres humanos todavía, ¿no? Refuerza, como pongo aquí, la idea pagana todavía presente de la presencia de los dioses entre los seres humanos. Así pues, esta serie de elementos que encontramos en la narración de la infancia de Sosípatra, esa inclinación hacia lo divino, esa experiencia religiosa, la hospitalidad, la humildad y también los prodigios, no dejan de ser un tópico literario mitológico. La visita, repito, de un dios en la forma de un extranjero, que tiene ese topos griego, que como es la theoxenía. Tanto es así que Pack propuso que esta historia de Unapio no dejaba de ser un motivo folclórico que tenía su origen en la historia en otras historias de tipo mitológico, como la de Filemón y Baucis, que narra Ovidio y que les voy a narrar para hacer esa suerte de comparativa. Pues bien, la historia de Filemón y Baucis la sitúa Ovidio en Frigia. Es decir, importante es el elemento geográfico. Situemos aquí en Sardes a Unapio. Bien, esta historia se sitúa en Frigia y es la voy a decorar, ¿no? con el arte que ha inspirado esta historia de Filemón y Baucis. El caso es que son Zeus y Hermes los protagonistas que acuden con aspecto mortal en busca de refugio, en busca de descanso, y van preguntando casa por casa para que así se les conceda. Son rechazados por cada una de las casas a la que van y solo son recibidos por una humilde casa de unos ancianos, que son Filemón y Baucis, que los vemos aquí a la derecha. Son recibidos, les dan una serie de viandas, toda la comida que tienen, y les sirven vino, el cual, dado que son de condición sumamente humilde, y así lo refleja también la cabaña en la que se encuentran, el caso es que el vino se les agota. Y en ese momento realizan un prodigio como divinidades que son, y surge el vino por sí solo de la crátera. En ese momento se revelan, ¿no? Son Zeus y Hermes que han llegado a la casa de estos ancianos, y en las representaciones artísticas vemos el momento en el que la anciana de lento caminar se dirige hacia el ganso que huye hacia la posición de los dioses, que finalmente deciden parar ese sacrificio que iban a hacer, ese sacrificio del ganso para dárselo de comer, ¿no? El único que poseían. Entonces tenemos aquí a Zeus, digamos, perdonándole ese sacrificio, esa vida al ganso, y más o menos se repite en las siguientes representaciones. Zeus y Mercurio, de nuevo el ganso y ese brazo que está deteniendo al ganso, y de nuevo similar, la casa de Filemón y Baucis y los dioses que se van a revelar como tales y van a castigar a ese pueblo que les había rechazado la hospitalidad griega, que es la que estamos hablando, la que le ofreció el padre de Sosípatra a los ancianos que habían llegado. Aquellos que rechazan la hospitalidad griega son castigados con un diluvio que acaba con su pueblo. Sin embargo, Filemón y Baucis, que los vemos aquí, son perdonados e incluso les piden qué es lo que desean, y ellos, bueno, pues dicen que les gustaría ser sacerdotes del templo de Zeus, que es en lo que se ha convertido su humilde cabaña, se ha convertido en un fabuloso templo de Zeus, y también piden fallecer juntos. Y es así como, se lo conceden, ¿no? Vemos a Filemón y Baucis honrándole el templo de Zeus y finalmente fallecen juntos, y la manera es que son convertidos en sendos árboles entrelazados. Pues bien, ya hemos visto, ¿no?, los paralelos que hay entre estas historias. Y de nuevo, recuerden el pozo geográfico, que es importante, ¿no?, porque al fin y al cabo hemos contado esta historia en Frigia, nuestra historia sucede en Lidia, en Jonia en concreto,
Y ahora vamos a narrar muy brevemente otra que ocurre en Licaonia. En este caso, y además, es la tradición cristiana la que nos aporta esta idea que seguramente le suene un poco más, que es la de Pablo y Bernabé en Listra. En Hechos 14, 10, 13 vemos que cura Pablo a un lisiado diciéndole levántate, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que Pablo lo que había hecho, dijo que eran dioses bajo la semejanza de hombres que habían descendido a la tierra, ¿no? Y a Bernabé le llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta para hacer un sacrificio. De nuevo, como digo, ese pozo geográfico cultural, que es el que dice Pack en su teoría que habría influido en un Eunapio de Sardes a la hora de escribir la historia. Y si bien no influyó directamente en Eunapio de Sardes contando esta narración, sí que lo hizo en la tradición que quizá le llegó ya a él con la historia plenamente narrada, ¿no? Y simplemente la puso por escrito, que al fin y al cabo es lo que dice en el prólogo, que está fijando la tradición oral que le ha llegado. Bien, pasamos ya al elemento matrimonial. Digamos, el tiempo que pasa desde la infancia hasta el matrimonio refiere a Eunapio que, bueno, pues vive inspirada por la divinidad, es decir, ha habido un cambio profundo espiritual en Sosípatra. El padre le permitió vivir como plugo. Esta idea me gustaría subrayarla. No vive, es una independencia que no es por el hecho de ser mujer, sino porque está en contacto con lo divino. Esto quería subrayarlo con la idea de la independencia. Y no tuvo ningún maestro, aprendió por sí misma. Bueno, es la idea del autodidacta como rasgo de la figura del hombre divino, en este caso como mujer divina. Pues bien, en este momento ella decidió casarse. Esto sería extraño para un lector ver cómo una mujer decide por sí misma casarse, pero bueno, estamos hablando de que Eunapio quiere subrayar que es una mujer especial, sobre todo por el tema divino. Se casa con Eustatio y le revela una profecía, que es que tendrán 3 hijos, que Eustatio fallecerá con anterioridad y que ella alcanzará la unión mística. Una palabra oracular que es otro elemento y otro rasgo del hombre divino. Y llegamos por último a la madurez, a esa etapa de Sosípatra como maestra, que comienza con un problema cronológico, que ya comenté al principio con los datos, bueno, no lo comenté demasiado, con los datos de la vida. Pues bien, dice que tras la partida de Eustatio, Sosípatra se va a Pérgamo y se queda con Edesio, que la acoge, cuida de sus hijos y allí monta una escuela. El caso es que el problema cronológico es porque algunos han interpretado que esta partida es la muerte de Eustatio, es decir, tras la muerte de Eustatio, pero esto no puede ser porque, sobre todo por el elemento de que Eustatio visitó la corte de Juliano en 362 y se dice que en este texto que Sosípatra fue con Edesio y educó a sus hijos. Edesio murió en 355, con lo cual tenemos un problema cronológico que se soluciona traduciendo apojóresis, que es la palabra que está situada aquí, como partida, e interpretando esta partida de Eustatio como una retirada como filósofo asceta e itinerante por toda la zona del Mediterráneo oriental. Podemos verlo, se ha interpretado que aparece en una carta de Basilio, en la carta 1 de Basilio, a un filósofo llamado Eustatio, y que dice que no lo encontraba, que estaba buscándolo y no lo encontraba en una ciudad, que llegaba y ya se había ido, etc. Bueno, también quería subrayar esa idea de la sociedad patriarcal, esa necesidad de Sosípatra del amparo del varón, y por eso se junta con Edesio, que al fin y al cabo Eustatio y Edesio eran familiares, por lo tanto es familia política, y se junta a él para que le acoja, eduque a sus hijos y además, dado su natural carácter, abrió una escuela de filosofía. Y finalmente, en este marco es donde ocurre, bueno, pues el episodio con Filométor, que es doble y que ya llega al final de la narración eunapiana. En un momento dado, Sosípatra le dice a Máximo que algo le está afligiendo. Dice que cuando no está Filométor siente que su corazón es herido y lastimado por dentro, como tratando de escapar de su pecho.
tenemos ante nosotros la enfermedad del eros, ¿no? Ese carácter recurrente de la literatura erótica, esa atracción involuntaria sentida como una invasión y descrita como una patología física y psicológica. Un hecho curioso es que normalmente es el género femenino el receptor de estos ataques por parte de hombres, ¿no? Por parte de estos sortilegios llamados de atadura erótica o de ficción amatoria. Milazzo ha interpretado este ataque como un atentado hacia la virtud de una filósofa investida de espíritu divino, es decir, la idea que Eunapio tendría en la cabeza a la hora de reflejar esta historia del sortilegio de Filométor. Pues bien, le ha pedido, como hemos visto, Sosípatra le pide a Máximo que le ayude, y es Máximo quien realiza un contrahechizo para librarla de esta enfermedad del eros. Quería que en este punto hacer una breve y rápida comparativa con otra mujer que tuvo un episodio de enamoramiento en clase, ¿no? Y lo he reflejado con este fotograma de Ágora, que es un momento preciso en el que Amenábar refleja este pasaje de Damastio en su Vida de Isidoro o Historia Filosófica. Dice, ella, Hipatia, le entregó un trapo de los empleados por las mujeres, manchado de sangre, y mostrándole el símbolo de su impureza de nacimiento, le dijo, esto es de lo que estás enamorado, oh joven, y no tiene nada de belleza. De esta forma refleja esa idea de castidad, ¿no? Distinta que la de Sosípatra, pero también tenemos ese marco del rechazo del amor carnal y de la opción por la filosofía. Pues bien, estábamos con Máximo, que ha ayudado a librarse de ese sortilegio de Filométor, que por cierto era el primo de Sosípatra, así nos lo dice Eunapio. Bueno, pues le ha librado de ese sortilegio y entonces Sosípatra realiza otro de sus prodigios también relacionado con la clarividencia, puesto que relata a Máximo cada uno de los procesos que ha seguido para realizar ese contrahechizo, ¿no? Ese sortilegio para acabar con el hechizo por parte de Filométor. Entonces Máximo cae de nuevo a tierra sin poder decir ninguna palabra, reconociendo abiertamente que Sosípatra era una diosa. Si recuerdan, esta misma es la reacción del padre de Sosípatra con su prodigio también de clarividencia, cuando regresó en carro y le narró todos los problemas que había tenido a lo largo del viaje. Bueno, de nuevo, Sosípatra como divina. Y ojo a lo que le contesta Sosípatra, que también está relacionado con la infancia, ¿no? La narración de la infancia. En concreto, con la idea que le dijeron los ancianos al padre, ¿no? Ese rechazo por las riquezas. No queremos riquezas, queremos educar y queremos iniciar a tu hija. Bien, pues aquí Sosípatra le dice a Máximo, levanta, hijo mío, los dioses te aman si tú diriges la mirada hacia ellos y no los inclinas hacia mundanas y perecederas riquezas. En este punto, de nuevo aparece la crítica a Máximo, que como digo es habitual en la obra de Eunapio, y tiene relación con el final que tuvo Máximo y su comportamiento en la corte de Juliano, que debió ser demasiado excesivo y nada parejo a la doctrina propugnada por el neoplatonismo. Y finalmente, un poco la conclusión de este episodio con Filométor podría ser ese paso del amor vulgaris a filia neoplatónica, es decir, ese amor carnal, ese deseo pasional rechazable, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, pasa a amistad en el plano filosófico igualmente desde el punto de vista neoplatónico. Puesto que, como conclusión, como digo, de este episodio, dice que Sosípatra, una vez se había librado de esta aflicción que le corroía por dentro, pudo por fin ser amigo y venerar a Filométor, que también lo hizo por su parte. Sin embargo, tenemos un final para esta historia que puede estar para algunos autores relacionados con el comportamiento de Filométor. El caso es que se nos muestra a Sosípatra en
plena clase, ¿no? Se dice que en cierta ocasión, estando todos reunidos en su casa, es decir, en clase, se nos muestra ese episodio, como pongo aquí, esa escena académica, esa escena escolar muy interesante de analizar. Cuenta Eunapio lo que estaban hablando sobre lo concerniente al alma, pues describe a Sosípatra en pleno éxtasis carismático, que es como podríamos definir esta idea de que Sosípatra estaba en medio de su coribántico y báquico entusiasmo, es decir, a la hora de hablar sobre el alma y de contraargumentar a sus compañeros. Pues bien, en ese momento quedó en silencio, como si le hubieran cortado la voz, y se produce nuevamente otro episodio de clarividencia. ¿Qué es lo que ve? Ve a su primo Filometor, que ha tenido un accidente de carro y está lesionado y se lo están llevando, como digo, herido. Esto ha sido interpretado como quizá una consecuencia de ese atentado del que hemos hablado contra la virtud de la filósofa, ¿no? Una alegoría del viaje fallido del alma de Filometor por haberse dejado llevar por la belleza material del mundo sensible. Esto es una interpretación de este accidente y de esta clarividencia de Sosípatra. Bien. Y finalmente, ya al final de su vida, el último párrafo que le dedica Eunapio y que termina además con otro milagro, ¿no? Otro prodigio, que es el de la ubicuidad. Son estas últimas palabras. Estas fueron sus palabras y así sucedió, con lo que todos reconocieron que Sosípatra estaba en todas partes y que de la misma manera que los filósofos consideraban sobre los dioses, ella se encontraba presente en todo lo que ocurría. Aquí estamos ante ese don de la ubicuidad, esa omnipresencia que quizá sea un eco de esa, bueno, al menos nos recuerda a la famosa bilocación de Pitágoras, y que, bueno, no deja de ser un reflejo de la doctrina neoplatónica y platónica, ¿no? En palabras de Plotino, dice lo siguiente, ¿no? El uno está en todas partes, no hay donde no esté, es decir, la divinidad. Y finalmente Platón dice también, se irá negando a alguien que está todo lleno de dioses. De nuevo, un poco esa idea en la que gira, parece ser, toda esta narración de Sosípatra, de esa infancia en la que recibió esa visita y que influyó, como vemos, para el resto de su vida. Bien, he querido poner una breve bibliografía, por si están interesados. No hay una reciente traducción de Eunapio, precisamente estamos preparando una traducción con una profusa introducción y notas que esperamos que salga este año. Si no, pueden acudir a la de Samarans, que es un poco anticuada, pero es la única que tenemos en castellano. He puesto la más reciente traducción, un trabajo de Richard Goulet sobre Eunapio de Sardes, son 2 volúmenes, y es que, bueno, al fin y al cabo, Eunapio está de moda porque tenemos una traducción al alemán en 2013, una al italiano en 2007, y falta, como digo, esa al castellano que esperamos que salga en breve. Algunos estudios, de nuevo, Sosípatra, podríamos decir que también está siendo objeto de estudio por parte de investigadores. Fíjense, 2012-14, trabajos sobre Sosípatra que sobre todo abordan su imagen como teurga, también se está trabajando últimamente en el ámbito académico. Y unas breves recomendaciones a modo de introducción, si les apetece en este mundo del hombre divino. Tenemos el artículo de Hidalgo de la Vega, una introducción a los hombres divinos, el famoso libro de Clelia Martínez Maza sobre Hipatia, en el que hay una breve reseña sobre Sosípatra, siguiendo, como no puede ser de otra manera, claro, Eunapio, y ya en un ámbito mucho más panorámico, pero muy reciente, el libro de Irene Mañez Romero sobre las relaciones de género en la antigua Roma. Bueno, espero que les haya gustado y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por esta conferencia y un aplauso telemático que no se puede hacer real. Bueno, sí se puede hacer real, pero sería un poco extraño. Así que
Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla estupenda sobre Sosípatra y su contexto, que ha sido muy amplia. Bueno, ahora tenemos, como siempre, un espacio para el debate, para las preguntas. A mí me ha interesado mucho toda tu aproximación desde el comienzo, desde esta idea de Blue Stocking Club, ¿no? que has presentado, que me parece muy sugerente, ¿no? Para evaluar el papel de las mujeres filósofas en la antigüedad, ¿no? Me parece muy interesante que todas ellas estén en círculos masculinos, que sean hermanas, hijas, madres de filósofos, el contexto social de las escuelas. Yo sé que esto lo conoces y me parece que, bueno, que yo un poco para romper el hielo, ¿no? Y preguntar por lo que más me interesa. Claro, yo tengo la impresión de que esto es una cuestión de familia casi, ¿no? Que aquí tenemos lazos familiares que unen a las mujeres de las escuelas neoplatónicas, y además hay lazos, digamos, entre las propias escuelas, que muchas veces, bueno, pues eso, una mujer manda a su hijo digamos, a Atenas a aprender, pero luego va a Alejandría. Digamos que como núcleos familiares que a la vez son sociales, son geográficos, hay mucha movilidad. Y entonces, bueno, a mí me parece muy interesante el papel que tiene la mujer en todo esto, ¿no? En una época, pues claro, que ellas tienen unos derechos muy mermados, socioeconómicamente, políticamente ni digamos, ¿no? En las ciudades-estado. Y creo, no sé si, corrígeme si me equivoco, pero son las escuelas de filosofía una especie de reducto de libertad femenina o de autonomía de alguna manera. Bueno, ahí como hemos visto en tu charla, lo has tratado muy bien, hay testimonios ambivalentes, ¿no? De cómo están condicionadas por digamos, por la descripción que se hace del deseo, de las relaciones con los varones, de la maternidad, pero no sé, hay por lo menos hay cierta autonomía, ¿no? No sé si me equivoco. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo diría que claro, leyendo a Eunapio y esas otras referencias que comentaba al principio con respecto a otras mujeres en su propia obra, bueno, pues como pasa muy por encima, como ni siquiera menciona el nombre de alguna de ellas, y ya en la vida de Sosípatra vemos elementos que hablan de, bueno, de que al fin y al cabo estaban relegadas a ese, bueno, pues a ese espacio, a ese pequeño espacio de la sociedad tardoantigua, y lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que cuando habla Eunapio, que cuando parte su esposo, cuando parte Eustatio de la vida de Sosípatra, ella, según Eunapio, bueno, pues se traslada a Pérgamo para acogerse a la figura de Edesio, y yo lo interpreto, o es posible interpretar como la necesidad de esa figura jurídica del hombre al lado de la mujer, cuando menos a ojos de la sociedad. También lo vemos en Porfirio con respecto a Marcela, a su esposa, con la que contrajo matrimonio en sus años finales, ya como, bueno, pues como anciano, y que solo tiene la explicación, bueno, pues de esa antigua esposa de un compañero suyo que ha fallecido, que se queda, digamos, sin amparo jurídico, y por eso se asocia a Porfirio, que al fin y al cabo pertenecía a su mismo círculo, digamos, filosófico, familiar, ¿no? Es lo que comentas, ¿no? Si estas mujeres filósofas son excepcionales, es decir, se dan en muy pocas ocasiones, y siempre en el marco familiar, como esposas, hijas o hermanas de filósofos. En ningún caso es muy extraño, yo no conozco ninguno, encontrar una filósofa autónoma que aparezca, digamos, incluso de estamentos inferiores, eso ni mucho menos, para nada, ¿no? Esa idea, como dices, ¿no? Del marco familiar necesario para que surja una figura femenina en el ámbito filosófico. Bueno. Hombre, es muy significativo el hecho de que no se hayan conservado escritos de las mujeres filósofas, ¿no? Pasa como con Hipatia, que parece que sí que escribe mucho,
pero, en fin, comentarios a Euclides, comentarios sobre todo matemáticos, geométricos, etcétera, pero no se ha conservado nada, claro, eso es siempre muy, muy particular, ¿no? Bueno, hay una pregunta aquí en el foro, si quieres yo te hago un poco el resumen, de Ias Torrico, que pregunta sobre los últimos años de Sosípatra. Si se sabe algo de estos últimos años y si pudo haberse visto afectada por las persecuciones de Valente, que acabaron con Máximo, es decir, persecuciones en el Imperio Cristiano a paganos. Tú, bueno, no sé si puedes decir algo al respecto. Bien, pues como he comentado al principio con respecto a la cronología de Sosípatra, lo único que podríamos inferir es, bueno, y si nos hacemos eco de su propia profecía, ¿no? La que puso en boca de Sosípatra Eunapio, que ella misma dice que ella murió después que su esposo, y Eunapio dice que su palabra fue como un oráculo y se cumplió. Entonces no tenemos por qué no creer que Eunapio, a posteriori, no conociendo que ella verdaderamente murió después de su esposo, bueno, pues no tenemos por qué no creerle en este sentido, o porque él está escribiendo 40 años después de estos sucesos. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que podría haber fallecido después del año 362, que es el último momento en el que tenemos noticia de su esposo, en la corte de Juliano, como digo, y poco más, quizá en Pérgamo, por asociar el último lugar en el que vivió y que parece que se mantuvo durante varias décadas, pero no tenemos más noticia, como digo, que la de Eunapio, y no podemos aventurar más allá de esto que acabo de comentar, de que la fecha posterior a la que probablemente murió. Muy bien. Hay dos cosas más. Belén Buigues pide, por favor, si puedes poner la diapositiva de la bibliografía. Si puedes dejarla un momento en la pantalla. Y luego, mientras tanto, Alejandro Cadenas pregunta algo más acerca de la idea que has comentado por la cual la divinidad trasciende al género. Sí, bueno, y además es un aspecto de los más interesantes, yo creo. Fíjate que ya lo podemos comentar en el marco incluso del concepto de hombre divino, ¿no? que proviene, ¿no?, del griego theiosaner, y que es toda prácticamente una línea de investigación amplísima desde principios del siglo XX, y que tiene carácter propio, ¿no? Y que se está hablando, ¿no?, de por qué esa línea de investigación se conoce como la del hombre divino, ¿no? En este marco del incipiente surgimiento de los estudios de género, etcétera. Y ya habló sobre ello Peter Brown, a quien ya le hicieron esta cuestión, ¿no?, y ya se comentaron. Y él ya hablaba de que, al fin y al cabo, para la sociedad, para esta gente, estos individuos divinos, estas personas, trascendían el hecho de ser hombre o mujer, porque ellos estaban en contacto con la divinidad de alguna manera. Y además es por eso por lo que se habla de esas tesis, de ese celibato, ¿no? Al fin y al cabo quedan, digamos, de alguna manera asexuales, ¿no?, por así decir. Entonces, por eso yo creo que es interesante esta idea, ¿no?, este debate en torno a si estos hombres divinos, estas personas divinas, debamos o no incorporarles como sujetos de estudio en la historia de género, que yo creo que sí, pero siempre con este asterisco a modo de pregunta de si en la mentalidad tardoantigua la divinidad trascendía el hecho del género. Bueno, yo ahí remitiría a los asistentes al libro que vas a publicar en breve sobre el concepto de hombre divino y sobre el estudio de esta categoría también en Porfirio y en Eunapio, y también al artículo que tienes, que está colgado en internet en la revista Espacio, Tiempo y Forma. Y bueno, ahí yo creo que pueden ampliar también la información, ¿no? Bueno, pues
No sé si hay alguna cosa más o alguna pregunta. Si no es así, bueno, pues te damos las gracias, Marco, por esta charla que ha sido muy interesante. Es un tema muy complejo, bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien, además, dentro de esta oscuridad de la antigüedad tardía, de la oscuridad del tema femenino también, de lo poco que se sabe, que pocas fuentes hay, ¿verdad? Y que cómo has podido un poco indagar y bucear en estos temas. Y bueno, pues emplazo a los asistentes a la siguiente sesión, que tendrá lugar el martes que viene. Seguimos con estas conferencias sobre mujer y misterio, perfiles femeninos de la antigüedad relacionados con la religión y en este caso con la sabiduría filosófica. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos por estos medios telemáticos y seguimos trabajando sin que la pandemia nos afecte, que es lo importante, ¿no? Y con el espíritu de la investigación y la divulgación, bueno, pues manteniéndolo muy alto, digamos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.